Gracias por recibirme hoy. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Y la verdad, ni me inviten a estar aquí. Solo quiero subo para predicar de los Hechos. Me encanta. Entonces, yo quiero estar aquí con ustedes hablando de este hermoso libro de los Hechos y viendo cómo Dios dio nacimiento a su iglesia. Y hoy en día, hace 2000 años, seguimos creciendo en Cristo como la primera iglesia en los Hechos. Entonces, hoy vamos a continuar hablando del libro de los Hechos, hoy en Hechos 10. Y estamos hablando que este evangelio que nosotros hemos recibido es para todos. Entonces, no solamente para nosotros adentro de la iglesia, pero con este evangelio, este mensaje que estamos celebrando hoy, tenemos que salir, cruzar la calle con un mensaje de buenas noticias, que hay esperanza para cada persona y cada familia. Entonces, hoy, solo antes de hablar de Hechos 10, solo quiero hacer un resumen rápido. Y los Hechos realmente vemos como un versículo clave para este libro, este estudio. Vemos en Hechos 1:8, que dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el pastor leyó de Hechos 4 y la cultura de comunidad, de unidad, de servicio, de generosidad que vemos ahí, de formar familia en la iglesia. Eso fue lo que Dios estaba formando en Jerusalén. Los mismos valores que ustedes quieren vivir aquí, podemos ver hace 2000 años. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje, es el mismo Salvador en que estamos siguiendo hoy en día. Después vemos en capítulos 8 y 9 que el evangelio está saliendo de Jerusalén por la persecución. Dios aprovechando de todo, usando la persecución para extender la iglesia. Y vemos la salvación de los samaritanos, vemos la salvación del etíope, un africano, vemos la salvación de Saulo, un perseguidor de la iglesia. Y ahora vamos a continuar viendo la salvación de un romano. Y lo que vemos es que el evangelio tiene el poder para cruzar cualquier barrera, cualquier frontera, cualquier cultura. Este evangelio es para ti, es para mí, es para todos. Entonces llegamos a Hechos 10. Es una historia larga, entonces yo voy a hacer un resumen de la primera mitad y después vamos a leer la segunda. Y es la historia de Cornelio, un oficial romano que estaba buscando a Dios. Tenía un corazón para conocer a Dios. Era un hombre generoso. Y él estaba pidiendo a Dios a conocerle. Y Dios le envió una visión para pedirle a un Pedro a venir a explicar y enseñarle el evangelio. Entonces mandó siervos para buscar a Pedro. Y a la misma vez que Cornelio estaba mandando estos hombres, Pedro estaba recibiendo una visión de Dios también. Porque Pedro era un hombre súper religioso y nunca había cruzado una línea cultural. Nunca había entrado a una casa con un gentil para comer tacos de adobada. Hechos 10 es el capítulo que nos permite comer tacos de adobada. Gloria a Dios. Entonces, vemos que en este momento
Dios está hablando a Cornelio, Dios está hablando a Pedro, y hay esta barrera entre ellos que no saben si pueden cruzar esta cultura, esta barrera, esta frontera. Pero Dios está aliviando sus miedos, sus preocupaciones, diciendo, todos nosotros tenemos la misma necesidad y todos nosotros necesitamos la misma respuesta. Jesucristo. Esa no es una religión judía, es una relación para todos, para la salvación de todos los que creen. Entonces llegamos aquí a la historia, Hechos 10, 27 a 48, es largo, pero voy a leer rápido. Dice, Pedro entró a la casa conversando con Cornelio y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite y comer tacos de adobada. No es permitido. Pero Dios me ha hecho ver que nadie debe llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 3 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en la casa orando, y de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundía por toda Judía, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero y por Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, y todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras que Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos. Pues los que
oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados, esto que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Y hemos visto en estos últimos 3 capítulos la expansión de la iglesia y la diversificación de la iglesia. Samaritanos, africanos, perseguidores de la iglesia. Ahora, un romano que había conquistado Jerusalén, que había esclavizado Jerusalén con impuestos y autoridad. Y el evangelio llegó aún para ellos. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso es esencial de lo que nosotros creemos sobre el evangelio. Es para todos. Porque si el evangelio no es para Cornelio el romano, ¿por qué sería para nosotros los mexicanos aquí? Si no es para todos, no es para nosotros. Entonces, lo que vemos desde esa historia y esta sección de expansión del evangelio en Hechos 8 a 10 es que podemos creer que el evangelio ha llegado aquí a nosotros porque vemos como el Espíritu de Dios estaba moviendo para extender el evangelio a todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, primeramente vemos que Pedro está aprendiendo que el evangelio cruza líneas culturales. Eso fue un momento clave en que Pedro está aprendiendo. Este evangelio tiene poder para cruzar fronteras, para cruzar barreras. No hay nadie fuera del alcance del evangelio. Ahora, muchos de nosotros no pensamos tanto en cruzar una cultura de ir a misionar en África. Pero a veces tenemos que cruzar la calle y cruzando la calle para hablar con alguien sobre Jesús es cruzar una cultura. Nosotros hemos dejado la cultura de fiesta, de emborracharnos, de todo eso y el vecino cruzando la calle todavía es así. ¿Y sabes qué? La respuesta para él es el evangelio. Entonces, como vemos, Pedro cruzando para comer tacos de adobada con este hombre romano, para decir, el evangelio es para ti. Nosotros podemos cruzar cualquier barrera, cualquier cultura, y decir, entrar a una casa de alguien que es pecador no es pecado para mí, es la esperanza que él necesita. El teólogo San Agustín dice, no hay un santo sin pasado, ni no hay un pecador sin futuro. Eso es el evangelio. Tú y yo tenemos un pasado. Merecemos castigo, juicio, separación de Dios. Aquí estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por su gracia. No hay santo, no hay creyente sin pasado. Y no hay pecador, el vecino cruzando la calle, que no tiene un futuro con Dios. El evangelio cruza culturas, cruza fronteras para exponer el pecado y ayudar a personas a entender este mensaje de salvación.
El Evangelio cruza líneas y el Evangelio es para todas las personas. El Evangelio es un mensaje inclusivo. Yo creo que a veces nosotros ponemos exclusiones y empezamos a ver el pecado de alguien y decir, pues el Evangelio no es para ellos. Son pecadores. Por supuesto son pecadores y por eso el Evangelio es para ellos. El Evangelio es para todos. Como Pablo dice en Romanos 1, versículo 16, no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de salvación para todos los que creen en él. ¿Quién aquí pertenece a todos? Todos. El Evangelio es para ti. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad para la gracia de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos entender este mensaje de Cristo. Pero recibiendo este mensaje, podemos recibir este poder de salvación. El poder cruza líneas culturales y es para todos. Nosotros necesitamos permitir el Evangelio a romper prejuicios y paradigmas en que empezamos a decidir quién puede ser salvo y no puede ser salvo. Pedro estaba luchando con eso en el principio. Pues son romanos, comen puerco, qué pecadores. Eso casi es todo para Pedro. Comen puerco, qué horribles. Gracias a Dios, Hechos 10, porque mexicanos comemos puerco. Desde nariz a la cola. Pero santo. ¿Por qué? Porque el Evangelio cruza culturas y es para todos. Entonces, vemos que el Espíritu Santo, el Evangelio, empoderado por el Espíritu Santo, cambia vidas y transforma familias. Me encantó ver nuestro hermano con su hija. Eso me impacta. Porque el Evangelio sí va cambiando su vida, pero va transformando su familia. Y él no es el primero, eso es lo que hemos visto desde hace 2000 años. Muchas veces leyendo el libro de los Hechos van a ver, todas las familias estaban bautizados juntos. ¿Por qué? Porque cuando un papá recibió el Evangelio, él pasó esta creencia a su familia. Hay poder en el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo para cambiar una vida. No hay uno que está fuera del alcance del Evangelio, pero no solamente una vida, pero toda una familia. Dios quiere transformar tu familia a través del poder del Evangelio, a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué les digo el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es parte del beneficio de estas buenas noticias. 500 años antes de Jesús, los judíos, los hebreos recibieron el nuevo pacto. El nuevo pacto era una promesa que Dios iba a habitar dentro de los creyentes. En los Hechos estamos viendo el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene para vivir en nosotros
el poder de Dios en nosotros. ¿Por qué el Evangelio cambia vidas? Porque la sangre de Cristo nos cubre de cada pecado y el Espíritu Santo nos empodera para vivir una vida con Cristo. Vidas cambiadas, familias transformadas. Y llegamos aquí al final. Y hemos visto el Evangelio cruzando líneas culturales, el Evangelio para todos. Y hemos visto el Evangelio empoderado por el Espíritu Santo, cambiando vidas, transformando familias, y vemos una respuesta al final. Y Pedro, diciendo la fe de las familias, dice, ya han recibido el Espíritu Santo. En el proceso de nuestra salvación, el Espíritu Santo ya es activo en nosotros. Y es el regalo de la salvación. Es la garantía de nuestro futuro con Dios. El momento que nosotros decimos sí a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Pedro dice, si ya han sido bautizados por el Espíritu Santo, ¿por qué también no con el agua? Porque eso es la respuesta activa de su fe. La respuesta activa de su fe es el bautismo para decir, me identifico con Jesucristo. En la Gran Comisión, recuerden, cuando Jesús les dijo cómo bautizar, dice, y bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí Pedro está diciendo, bautizamos en el nombre de Jesucristo. Solamente está diciendo, bautizamos en el nombre de Jesucristo porque eso es el nombre que nosotros estamos tomando. La iglesia siempre se bautizó en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el momento del bautismo nos identificamos con Cristo. ¿Cómo nos llamamos? Cristianos. Que vamos a ver en el próximo capítulo por la primera vez en la historia del mundo. Hechos 11. ¿Y qué significa cristiano? Significa un pequeño Cristo. Tú y yo somos reflejos pequeños de Jesús. Y cuando hoy celebramos el bautismo, vamos a celebrar que estas personas se están identificando con Cristo. Que han creído en Jesús, han recibido salvación y el Espíritu Santo. Están siendo bautizados declarando su vida cambiada. Y el bautismo no es el final, es un inicio. Un inicio para crecer. Un inicio para servir. Un inicio para madurar. Un inicio para vivir el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces yo creo que pensamos que ya hemos llegado al final. No, el opuesto. Es un inicio. El vecino cruzando la calle necesita que tú lo cruces. Que tú la cruces con un mensaje que es para todos. No hay nadie que es fuera del poder del Evangelio. Eso es el mensaje que vemos aquí. Y nosotros, la iglesia, necesitamos recordar nuestra propia salvación para recordar que lo que nosotros hemos recibido
es para otros también. Y necesitamos confiar que Dios me puede cambiar a través de este evangelio. Y este evangelio va a transformar mi familia. Ana y yo hemos vivido muchas experiencias increíbles con Dios. Pero ¿sabes lo mejor que estamos viviendo ahora? Es ver nuestros hijos ya grandes viviendo su propósito con Dios, porque el evangelio nos ha transformado como una familia. Y eso es el plan de Dios para ti y para tu familia. Hoy estamos de fiesta. Hemos llevado un grupo desde Sacramento, California, solamente para aplaudir y celebrar con ustedes. Han llevado la fiesta. Iglesia, lo que está pasando hoy es porque creemos en lo que Dios está haciendo aquí. Este no es un momento de consecuencia, de circunstancia, de coincidencia. Eso es un momento intencional en que estamos celebrando el poder del evangelio en su iglesia. Creemos en lo que hemos visto aquí y lo que Dios va a hacer. Pueden orar conmigo. Dios, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por el privilegio de recibir las buenas noticias, de conocer este mensaje que es para mí, que es para mi familia y que es para todos. Dios, ayúdanos a tomar en cuenta